buenos días, amigos. ¿Qué tal este nuevo día de desafío con el maestro Rafael Loret de Mola? ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Bien, contento, tratando de encontrarle un poquito pues el punto neurálgico a toda la problemática del país. Me preocupa mucho Morelos, Sí. Pero de verdad que me preocupa Morelos porque no solamente por el hecho de que me estoy comunicando a Radio 5 Morelos, sino también porque estoy viendo que lo que parecía una chispa se está convirtiendo en hoguera. Y esto es bastante preocupante, el amor. Sí, es verdad. ¿Usted cree que podría convertirse Morelos en otro Michoacán, maestro? Esto es preocupante y terrible, caótico. ¿Qué cree que pasará? Bueno, por propio el gobernador no parece muy preocupado, está en Nueva Delhi, según entiendo. Y mientras esto ocurre, pues se bloquea la carretera México-Cuernavaca por un grupo de priistas inconformes con la dirigencia nacional de su propio partido. Así es. Por otro lado, hay cifras distintas sobre cuántos secuestros se han dado en Yautepec. Hay quienes hablan de 20, pero oficialmente el alcalde dice que solamente son 12. El procurador general del estado habla de que solamente hay una denuncia. La policía judicial no sabe qué decir, ni una ni otra cosa. Bueno, realmente estamos volviendo a aquel escenario terrible bajo el gobierno de Jorge Carrillo Lea, cuando se convirtió, como decíamos el día de ayer, Morelos en el centro neurálgico de la industria del secuestro. Así es. Si esto comienza a aprender, hay que considerar que las circunstancias en el país se han agravado. Sí. Hay grupos radicales, hay grupos anarquistas que tienen, como hemos venido diciendo, muchas ramificaciones hacia el terrorismo, que eso es muy preocupante dada la situación global, y podría incendiarse fácilmente un estado como Morelos, que es muy cercano al Distrito Federal y que además pues tiene, por razones históricas muy importantes, un sitio dentro de la geografía nacional estratégico. Así es. Morelos es un estado con una hermosa capital, la eterna primavera, en donde se han hecho pues esfuerzos grandiosos para tratar de que se convierta en un verdadero polo turístico más allá de los visitantes del Distrito Federal, que vean pues a pocos kilómetros del Distrito Federal la belleza colonial, la belleza natural de tanto la ciudad como el estado, y que desgraciadamente fue convirtiéndose poco a poco en refugio de maleantes. Así es. Ahí van a parar no solamente los presidentes. Yo me acuerdo que algún día me tocó visitar en una inmensa propiedad que se llama Los Laureles al expresidente Luis Echeverría. Los Laureles como una evocación de los pinos. Así es, así es. Y ahí estaba el hombre feliz, encantado, tiene una propiedad inmensa que disfrutaba, no sé si todavía la disfruta, porque el clima de Cuernavaca es maravilloso, porque tanto que hasta el Shah de Irán, en su largo periplo después de perder el poder, también se acomodó en Cuernavaca, y todo esto pues empezó a atraer a los nuevos ricos, a los que se hacían fácilmente con dinero sucio, me refiero a las organizaciones del crimen organizado, hasta que se volvió aquello un polvorín. Así es. Por eso ahora el que empiecen a darse los secuestros con tanta intensidad, no solo en Yautepec, sino en otros sitios del estado, y por derivación en otras entidades del país, a través de pequeños grupos que parece que funcionan de manera anárquica y no coordinada, me parece sumamente preocupante, sobre todo porque tal vez nos augura que cuando la miseria apriete, precisamente como consecuencia del fenómeno económico que estamos viviendo en este momento, pues es obvio que van a surgir más células de elementos que quieran compensar su baja de ingresos a través del delito, de los delitos patrimoniales. Y los delitos patrimoniales empiezan incluyendo al secuestro, porque muchas veces las bandas pues obtienen ganancias inmensas, no solamente maltratando a sus secuestrados, sino también causando un enorme daño psicológico a estos y a sus familias. Así es. Quien es secuestrado ya no vuelve nunca a ser el mismo. Yo conozco varios casos de personas cercanas a mí
que han tenido que sufrir esta experiencia terrible, que incluso pues han tenido que ser operados de manera quirúrgica para instalarles las orejas, como en aquella época terrible del famoso mocha orejas, que enviaba como una especie de recibo las orejas de sus víctimas a sus familiares, y luego estos guardaban en un refrigerador, en una bolsa aislante, estos órganos con la esperanza de recuperar a su pariente. Luego entonces se les ponía nuevamente las orejas a estos personajes. Así es. Esto de destazar a los seres humanos por unas monedas, esto de causar pánico en la sociedad por obtener algún pequeño lucro, porque sigue siendo pequeño a pesar de las cantidades que puedan pedir, porque lo que más se está viendo son también los secuestros express, aquellos que únicamente se manifiestan tomando o levantando, como se dice, a las víctimas para desfalcarlos a través de sus tarjetas de crédito, algo muy común. Así es, sí. Este número de personas que no denuncian por temor a represalias, que son muchas más de las que lleva la cuenta el gobierno de Morelos y el gobierno del país, están expuestas todos, y estamos expuestos todos, a una nueva rehabilitación del secuestro como un elemento que puede significar la ruptura estructural de la seguridad del Estado. De nada sirve que se concentre el señor Peña Nieto en el estado de Michoacán cuando ya empezó a dispararse la violencia en distintas manifestaciones, como sucede con el cáncer. De repente a una persona que tiene cáncer se le aplica la famosa quimioterapia, pero de repente pues las células cancerosas se extienden por todo el cuerpo hasta que llega un momento en que es imposible prácticamente salvar al paciente. Es decir, se esparcen por el hígado, por el cerebro, así por una metástasis, las vías, por las arterias, en el caso de la leucemia, en fin, llega un momento en que ya no se puede hacer nada a pesar de que se aplique la quimioterapia. Así me parece que está ocurriendo con este asunto de la violencia en el país. Es un cáncer que se extiende sin remedio por todas partes y que además está amenazando seriamente, esto es lo que más me preocupa, la posición del gobierno de México. No se olvide que la definición del Estado fallido, como ya también lo comentamos, es el de que el Estado mantenga lo que se llama el monopolio de la violencia, esto es, que tenga la fuerza pública suficiente para atosigar cualquier rebelión o cualquier incidente de grupo armado o de grupos subversivos que pretendan desestabilizar el país. Así es. Esto no está ocurriendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es todo lo contrario. Cómo el gobierno acude como reacción, una reacción a veces superficial frente a la violencia generalizada que se está dando. Y el señor presidente Peña, además, pronuncia una sentencia en el sentido de que el uso de la fuerza es necesario, pero hasta ahora ha sido insuficiente. Esto es un reconocimiento de que las cosas no van bien. ¿Y qué hace? Va a Morelia y dice que va a otorgarle a Michoacán 45.500 millones de pesos más de sus prerrogativas federales. Bueno, ¿y de dónde van a salir esos 45.000 millones? No, que no teníamos dinero ni para pagarle a los sueldos de la burocracia. No, que estábamos apretadísimos y que por eso era necesario aumentar los impuestos. Y se va a traducir este dinero que va a ir a Michoacán en alguna manera de volver a exprimir lo que ya no se puede exprimir, que es causante cautivo. Esto también es preocupante porque si tiene los 45.500 millones de pesos en su escritorio y se los manda a Michoacán, no faltará aquel que piense que desestabilizando a un Estado y haciéndolo violento puede obtener también algunas prestaciones económicas del gobierno federal de más para sumarlas a su presupuesto. Hay gentes perversas que son capaces de iniciar una
reacción en cadena en busca del dinero que no tienen para cubrir las necesidades de su entidad a costa de desequilibrarla. Esto me parecería terrible. Yo no sé si esto es lo que está pensando en el caso de Morelos el gobernador Graco Ramírez. Yo no sé si es lo que están pensando otros mandatarios como el de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, que llegó a la gubernatura por la vía de la tragedia cuando matan a su hermano Rodolfo, que era el candidato prácticamente vencedor a unos cuantos días de las elecciones. Y la sabiduría de los priistas indica que hay que colocarlo precisamente como el candidato al hermano del sacrificado, mismo que no ha hecho gran cosa por tratar de averiguar los orígenes y circunstancias del magnicidio cometido en Tamaulipas en el año 2010. Es algo verdaderamente triste y alarmante que no se pongan ya las pilas los responsables de la política en este país. Así es. No es posible pensar que con mayores pertrechos y con mayor dinero para generar más violencia frente a la violencia se va a resolver el problema de Michoacán. Me pregunto, desde que está el Ejército, la Marina, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, los agentes federales, las policías estatales, etcétera, en Michoacán concentrados, ¿de verdad se ha mejorado la lucha contra el narcotráfico? ¿Se ha mejorado la lucha para descabezar, por ejemplo, a los caballeros templarios? Por ahí apareció un sujeto llamado El Tío, que es como el trofeo que se han llevado estas fuerzas policíacas y militares, pero la realidad es que el cártel sigue operando. Así es. No por la vía acostumbrada, sino por otras vías. ¿Y qué ha hecho el Ejército? Toma posiciones supuestamente que estaban en manos no de los caballeros templarios, sino de los grupos comunitarios llamados autodefensas, que precisamente surgieron ante la falta de reacción del gobierno de la República y del gobierno del Estado. Entonces a los autodefensas primero se les persigue, después se negocia con ellos y luego se les vuelve a perseguir y a exhibir. Y mientras tanto aparece por allá que el hijo del alcalde de Yautepec también está vinculado con la banda de los secuestradores o con las bandas de los secuestradores. Aparece por allá un diputado del PT, Alfonso Miranda, al que se acusa también de ser nexo con el grupo llamado de los Rojos. Aparecen ahora también las dificultades políticas dentro de un partido, el PRI, que pareciera sólido en cuanto a su estructura nacional, pero que revienta en Morelos por diferencias con la dirigencia nacional y comienza a ejecutar acciones parecidas a los radicales a los que supuestamente el PRI se ha opuesto siempre. Entonces estamos en un verdadero galimatías político. Así es. En algo que no se entiende, en la incongruencia total. Si el PRI lo que está queriendo hacer con estos secuestros, cuanto a secuestrar, porque es lo que hace la carretera, por supuesto. Pues es lo que me pregunto hasta dónde vamos a llegar. Si los partidos políticos promueven el desorden, promueven la paralización del país, promueven obviamente la psicosis colectiva sobre lo que está pasando en Morelos, en Michoacán. Esto puede prender muy rápidamente. Acuérdense de lo que pasó en el 2008, cuando se anunció la pandemia sobre la influenza porcina, y que ahora, por cierto, hay más muertos de los que se dieron en el 2008, y como que no ha cundido el pánico porque los medios de comunicación han guardado muy bien las apariencias, pero ya van más de 320 muertos. Así es. Muchos más de los que se dieron en el 2008. En 2009, perdón, cuando se dio el primer rebrote de esta enfermedad que nos estigmatizó en el mundo. A todos los mexicanos, nada más decía uno que era mexicano y enseguida inmediatamente se daba uno cuenta de que los que estaban alrededor hasta se escondían debajo de las mesas. Y era bastante desagradable, a los que tuvimos esta experiencia nos resultaba verdaderamente indignante la forma en que se hacían a un lado para ni siquiera acercarse o estrechar la mano de un mexicano, porque en México había surgido
la famosa influenza. Y la realidad es que eso aquí en California, y a los norteamericanos no les afectó en absoluto en cuanto a su imagen, ni mucho menos en cuanto a bloqueos aéreos y de todas las naturalezas salidas y por haber que sufrimos los mexicanos. Es correcto. Lamentablemente no se toman decisiones correctas. No es con dinero ni con más pertrechos como se va a resolver el problema de Michoacán. ¿Ves? No queda más remedio que decirlo a través de un diálogo convincente, de la presencia de elementos que tengan autoridad moral en Michoacán y que sean capaces de convocar a sentarse a la mesa a los distintos grupos en pugna, incluyendo a las cabezas de los caballeros templarios y de otros cárteles que por ahí pululan. Yo creo que la persona indicada para ello, y lo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que va andando de viaje también, junto con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y que podría él, por la influencia que tienen los Cárdenas, fíjate nada más, 4 Cárdenas de la misma familia y del mismo tronco han sido gobernadores de ese estado. El general Lázaro Cárdenas, su hermano Dámaso, su hijo, el hijo del general Cárdenas Cuauhtémoc, y el nieto del general Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel. 4 Cárdenas han sido gobernadores y durante todo ese tiempo, mientras no fueron gobernadores, mantuvieron una influencia muy importante, sobre todo, ojo, en la zona en la que se encuentra bien clarificado el conflicto entre las fuerzas federales y las bandas delincuenciales, los cárteles, los grupos de autodefensa, etcétera. Esto me hace a mí pensar que es importante que una figura como lo es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sea nombrado comisionado, no un policía como el señor Alfredo Castillo. No, se necesita ahí a un personaje que tenga capacidad diplomática de diálogo, que tenga fuerza moral, que tenga además el reconocimiento de quienes están en Michoacán y que siempre han favorecido a esta familia, a los Cárdenas. ¿Por qué no usar al ingeniero Cárdenas, que tanto estima su patriotismo, su nacionalismo en defensa de los intereses del subsuelo y del país en general? ¿Por qué no usarlo, y usarlo en el buen sentido de la palabra, precisamente para hacer amainar esta situación de violencia? Así es. De Morelos podríamos hablar también de la posibilidad de que ya, de una vez por todas, todos los partidos políticos en pugna, en lugar de estar peleando entre sí en lo interno, pues empezaron a buscar la manera de convertir estas pugnas en un acicate para llegar a la conclusión de que no es dividiéndose como se va a solucionar el problema del estado de Morelos, sino al contrario, es uniendo ideas, uniendo cabezas, uniendo esfuerzos y corazones. No hay otra salida para Morelos. Si no se une la población, si no se une su clase política, la situación puede reventar y por supuesto el riesgo de que se convierta Morelos en un nuevo Michoacán, como ya está ocurriendo en Oaxaca, como ya está ocurriendo en Tamaulipas, es muy alto, mi querida Ramón. Desgraciadamente sí, maestro, es una pena que estemos pues ya con esa pisadita que se está dando ya en Morelos con tanta alarma, con tanta violencia. Pero hablando de violencia por parte de los partidos, en el caso del PRI, que bueno, como usted lo dijo claramente, que ha secuestrado el día de ayer la carretera de México-Cuernavaca, también hay festines por parte de otros partidos políticos. Este es el caso del PAN en el Senado, que usa pues el tiempo corriente de las funciones públicas. Esto pues ¿a qué se debe? ¿Cuál será realmente el motivo por el que tanto festejo por parte del PAN? A mí me da un poco de risa este tema de PAN y sus aplicaciones supuestamente democráticas, porque desde hace mucho tiempo, Lamor, hemos venido señalando que cuando llegaron al poder presidencial, en lugar del cambio prometido, lo que hicieron es darle continuidad a los viejos vicios del sistema. Así. Y ahora nos enteramos que el senador Jorge Luis Preciado se da el gusto de hacer una fiesta privada con motivo del cumpleaños de su mujer en las instalaciones del Senado de la República, en la terraza, mientras estaban en sesión sus compañeros senadores.
a grado tal pues, que cuando llegó el senador Miguel Barbosa, que tú sabes que es el coordinador parlamentario del grupo del PRD en el Senado, y que tuvo que sufrir la amputación de la pierna derecha como consecuencia de una diabetes mal cuidada, y reapareció en el Senado ya sin la pierna, con muletas, haciendo un gran esfuerzo. No estuvo el coordinador del PAN acompañándolo, sino que el que estuvo representando el PAN fue el ex coordinador, Ernesto Cordero Arroyo, que ahora busca la presidencia del PAN en un flanco, y del otro flanco el inefable sujeto que tanto hemos mencionado aquí y que yo siempre escribo con minúsculas su nombre, Emilio Gamboa. Esos fueron los dos que ayudaron al señor senador perredista a ubicarse en su sitio para comenzar la sesión. Esto es muy lamentable además porque pareciera que aquel que era tan fustigado, Miguel Barbosa, por sus actuaciones en la tribuna, pierde la pierna y entonces se convierte en una especie de intocable, amorosamente hablando, y se le trata con una actitud distinta, afable, amistosa, tolerante, y agarra a él, pues, por tanto, una actitud también casi como angelical. No es que me esté mofando de su desgracia. Es un protagonismo sensible, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece terrible que de repente se cae un helicóptero y entonces se convierta en héroe a Ramón Martín Huerta, o se cae un avión y se convierte en héroe a Juan Camilo Mourinho, y esto pues tergiversa mucho las cosas, porque en ese caso pues entonces todos los que mueren en accidentes de tránsito, aunque no sean funcionarios, debieran elevarse al mismo nivel. Así es. Y muchos más aquellos que, aunque no sean funcionarios, son víctimas de la violencia que hay en las carreteras y en tantas partes del país. No hay que perder las proporciones. Y hablando de festines, pues cómo festejaron los panistas en estos últimos años el bicentenario de la independencia. Se gastaron una millonada, y luego el centenario de la revolución, un movimiento que la derecha siempre estigmatizó, diciendo que los caudillos revolucionarios todos habían sido asesinos, incluyendo en la denigración de la figura de elementos tan importantes como Carranza o Madero incluso, aunque Madero para algunos panistas es la figura que se salva por sus inclinaciones democráticas, también se le hizo la historia de que pues era espiritista, de que obviamente no estaba bien de sus facultades mentales, de que consultaba con el espíritu de Napoleón, y no sé qué tantas cosas más se han dicho, pero siempre tratando de reducir a la nada la importancia de aquellos héroes mexicanos, de aquellos personajes que nos han dado una línea en la historia de nuestro país. Así es. Y si esto ocurre, ¿por qué no se indaga ya de una vez por todas qué pasó con los dineros, los 1.500 millones de pesos? Es que cuando repito esta cifra se me revuelve el estómago, que costó el edificio ese que está en el Paseo de la Reforma, sí. Que se da por llamar Estela de la Luz, sí, no. Que es verdaderamente una porquería, que es antiestético, que se ve mal entre dos rascacielos, la Torre Mayor y un nuevo edificio que todavía no se inaugura, que está en curso, pero que ya está a punto de alcanzar las alturas de la Torre Mayor. Y en medio, esa columnata de 1.500 millones de pesos que administró a su entero gusto y satisfacción, sin auditoría alguna, aquella muy famosa Patti Flores Elizondo, que fue considerada durante la primera mitad y un poco más del nefasto régimen de Calderón, nada menos que como la vicepresidenta de la República por su influencia en el Ejecutivo. Influencia que cesó cuando Margarita Zavala, la ex consorte del expresidente, se enteró de cuánto era su influencia a nivel político y personal y la puso fuera del escenario, pero eso sí,
Calderón la supo blindar también, que no se ha hecho ninguna investigación sobre los excesos que se dieron en cuanto a los festejos de la independencia y la revolución, en cuanto a la construcción de este horrendo mamotreto arquitectónico que está en el Paseo de la Reforma. Así es. Yo no sé qué vamos a esperar más los mexicanos para acabar con estas vergüenzas, porque resulta que los panistas se quejaban mucho, pero muchísimo del nepotismo del PRI, y tenían razón. Pero ahora, ¿qué me dicen de su propio nepotismo? Así es. Si hay un partido que ha caído en esta conducta, ha sido precisamente Acción Nacional. Ayer mismo en Morelia, ahí estaba con una cara de 400 metros, Luisa María Calderón, sin aplaudir, sin mostrarse, asentir con la cabeza algunas de las propuestas que hacía Peña Nieto, supuestamente aliado del PAN, en esta cruzada a favor de armar con mayores pertrechos a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y era michoacana, es michoacana, Luisa María Calderón, como es michoacano su hermano Felipe. Y ellos no pudieron ni siquiera tener un poquito de precaución para frenar o evitar que las aguas se salieran de la corriente. Es correcto. Esto es lamentable porque la señora Luisa María fue incluso candidata a gobernadora, y como era la hermana del presidente en aquel entonces, fue la única que pudo visitar la mayor parte de los municipios de Michoacán, acompañada de una escolta militar, por supuesto. Así es. ¿Y de qué sirvió? No pudo alcanzar la victoria en las elecciones, por más que se quejó, y ahora resulta que ve así con displicencia cuanto se pretende hacer. Bueno, pues que aporte algo, que diga algo, que mencione cuál fue la aportación de su hermano, que mencione cuál ha sido su propia aportación en esta tremenda cruzada que tantos muertos ha causado para el país. Así es. Ya es hora de que se arrojen a la basura las máscaras que cubren los rostros de los verdaderos responsables de la tragedia que está viviendo México. Así es. Y bueno, estos de los partidos políticos se sigue pues teniendo noticias, sobre todo ahora con los nuevos partidos que es el Frente Humanista y el Encuentro Social. ¿Qué esperamos de estos dos nuevos partidos, maestro? De estos dos nuevos partidos, aparte de Morena, que pues sí tiene una convocatoria importante, hay que decirlo, lo único que no se puede entender es cómo pudieron, sin ser siquiera conocidos, yo les pregunto a los amables radioescuchas, cuántas veces han escuchado hablar del Partido Encuentro Social y cuántas veces han escuchado hablar del Partido Frente Humanista. Y me dirán que ninguna, o quizá alguien de casualidad de los que nos están escuchando los habrá oído mencionar en alguna columna, en algún artículo, en alguna nota marginal. ¿Cómo le hicieron para que de manera rápida, fast track, dijéramos, pudieran organizar asambleas por todo el país, reunir los requisitos que no son pocos para alcanzar el registro ante el IFE o el INE, según lo que venga, y estar en posibilidad de mantenerse a la par con un movimiento político-social como Morena, que guste o no, pues tiene obviamente una mayor convocatoria sin discusión a nivel nacional. Un grupo como Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que está en las primeras planas de los periódicos permanentemente, que tiene un vocero que es Andrés Manuel López Obrador, cuyos malestares pusieron una especie de paréntesis a la lucha que se estaba emprendiendo en contra de la reforma energética. Es decir, un partido que en serio tiene convocatoria, independientemente de si nos parezca o no el adecuado. Pero es lógico, y se los pregunto claramente a los radioescuchas, que todos nosotros hemos oído hablar de Morena, y hemos oído hablar de López Obrador, y nadie se encuentra en la posibilidad de decirme a quiénes sirven el Frente Humanista y el Encuentro Social. Pues son sectas que vienen de afuera, que tienen cierta afinidad con grupos de alta religiosidad, cuidado, y que podrían ser los elementos que le hacen falta a la derecha para tener opciones políticas
paralelas. Recuerda que en alguna ocasión anterior comentábamos que la izquierda se fraccionaba constantemente por la aparición de nuevos partidos políticos, aparte de PRD, PT, Convergencia, Movimiento Ciudadano y ahora Morena. Y que por el lado de la derecha se había quedado el PAN solo a partir de la desaparición prácticamente de aquel partido demócrata mexicano. Bueno, pues estos dos nuevos partidos tienden a darle a la derecha opciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se está preparando ya una decisión dentro del PAN que divida profundamente a este partido como una estrategia del PRI para asegurar el mantenimiento del poder, aunque siga siendo la primera minoría sin alcanzar la mayoría de veras. No estoy muy lejos de acertar, porque en realidad en este momento, insisto mucho en ello, el PRI está a la baja después de 14 meses de un gobierno paralizante, de un gobierno que no ha dado resultados, de un gobierno que no ha actuado con la serenidad necesaria frente a las grandes conflictivas nacionales, y sin embargo mantiene un curso hacia las elecciones de 2018 bastante más inteligente que las oposiciones de derecha y de izquierda que se están fracturando en beneficio del PRI, que mantiene su estructura nacional. No sé si esto está explicado claramente. Más que claro, maestro, y bueno, ya después de ver todo este panorama, sobre todo en la cuestión de los encuentros entre los partidos, los festejos, desgraciadamente la violencia que está permeando a través de la nación, en este caso pues llegando a Morelos, no sé qué opina usted sobre esto que se dijo en Cuba o que se sugirió que en la América Latina, en el caso muy específico de México, realmente se vive en paz. Esto es terrible, porque a medida que pasan los días después del foro de la cumbre iberoamericana que se celebró en Cuba con gran bombo y platillo, la realidad es que de las noticias que nos llegan de Latinoamérica no son nada halagüeñas. En Argentina el saqueo de divisas es impresionante, la baja del poder adquisitivo de los argentinos es muy grave. Empiezan a haber grandes protestas por parte de los que se oponen al régimen de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, y también de quienes son reclutados por el propio gobierno para defender la causa de la misma. Los enfrentamientos están ya a milímetros de darse, como ya se han dado hace algunas semanas, y esto pone en serio riesgo a la nación gaucha. Pero también en Brasil, en donde uno quisiera decir y anunciar, hombre, ya viene el Mundial y todo va a estar muy bien, pero están actuando con una actitud represiva. Ayer hubo operativos en varias favelas de Río de Janeiro, hubo 6 muertos. Las favelas son concentraciones de miseria que obviamente ensucian la imagen de Brasil y de Río de Janeiro, la capital económica, no política de este país, y esto nos revela que se está viviendo lamentablemente una situación similar a la que se dio en México en el preámbulo de la Olimpiada de 1968. Una gran agitación política y social que derivó en la lamentable matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, 10 días antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos. Y por otro lado, en Venezuela, en Venezuela está ya la revolución callejera a todo lo que da. El presidente Nicolás Maduro lo único que quiere es parecerse a su antecesor, Hugo Chávez Frías, y lamentablemente no ha podido por el paquete ni económico ni político. Y ya comienzan a verse los efectos también en la calle. La inflación en Venezuela ya alcanzó el 56% en el 2013, una situación que nos recuerda las peores épocas de crisis durante la época de Miguel de la Madrid, en que la inflación era diaria y ya no sabíamos a dónde íbamos a topar. Pues aquí está ahora en Venezuela, con la economía peor que la de México y con aires de agitación que pueden también poner en muy graves aprietos al gobierno de Maduro. Y en el caso de México, ya lo hemos dicho, no se puede dominar la violencia, no se puede salir del atolladero,
y la presunta paz social cada vez se aleja mucho más de nuestro país y de los mexicanos. No hay paz en Latinoamérica. Y hay otra cosa que además hay que recalcar. Se enferman mucho los mandatarios de Latinoamérica. Así es. Están como si fueran presos de una especie de secuela malvada o perversa, o de algún tipo de estrategia que sigan las agencias de inteligencia norteamericana para someter a los criterios de la Casa Blanca a los gobernantes de Latinoamérica. Hay muchos enfermos que están haciendo un esfuerzo enorme por seguir en el poder, el caso de Cristina Kirchner, el caso de Dilma Rousseff, el caso de Juan Manuel Santos en Colombia, e incluso el presidente Enrique Peña, que ha sido ya sometido a una operación en julio pasado, cuando llevaba apenas unos cuantos meses en el poder, y cuyas secuencias y secuelas no conocemos del todo. Acuérdense que cuando dejó la gubernatura del Estado de México, surgió la información acerca de que los meses en que estuvo, o semanas en que estuvo fuera de los escenarios, se debió a que fue sometido a un tratamiento sobre un cáncer de próstata incubado, es decir, el estado de incubación no se le había desarrollado y que por lo tanto se pudo controlar de acuerdo a los partes médicos. Pero por eso fue muy raro que se diera la operación de nódulos tiroidales en julio pasado, porque esto tiene posibles ramificaciones respecto al tratamiento anterior. Entonces hay que averiguar igualmente qué pasa con los presidentes y con los líderes políticos más sobresalientes. Recordemos el infarto reciente que sufrió Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Hay muchos casos de políticos relevantes que no sostienen las mismas políticas de los Estados Unidos o que no se quieren someter del todo, que empiezan a enfermarse. Esto ya debiera ser motivo de un estudio más exhaustivo, el amor. Así es, y bueno, por otro lado, hablando de la economía, caen las remesas, y ¿por dónde llegarán los ingresos, maestro? Esto es lo más difícil de pensar. Pues no lo sé, a lo mejor el señor Peña no lo ha dicho, pero a lo mejor ya le regalaron el bombín y la varita de Harry Potter para sacar ahí de la misma todo el dinero que se pueda, porque yo no comprendo. Tenemos una economía bastante bloqueada, con una deuda asfixiante tanto en el sector público como en el privado, con unas remesas que ahí están sin poderse utilizar como bienes de manos muertas, decíamos hace unos días. Tenemos la presión internacional por la baja del precio del petróleo, que ha bajado ya a $91 por barril, cuando estaba hace apenas unos meses en $108 por barril, es decir, baja $17, en un momento además en el que se está consolidando la reforma energética a través de contratos, ya no concesiones, sobre todo a empresas del extranjero, que se caracterizan por desestabilizar a los países en donde invierten. Caso concreto, la Shell en Argentina, una empresa petrolera que especula descaradamente en los mercados locales y causa estragos como los que está mencionando ahora la presidenta Cristinita Kirchner. Le digo Cristinita para seguir la secuencia de Vita, Isabelita, Cristinita, porque ya les gusta mucho a los argentinos este esquema del matriarcado. No es fácil el problema, porque además, si las remesas bajan, esto es por consecuencia de que se han endurecido los pasos hacia los Estados Unidos. Así es. Se ha enseñado a los niños, en el caso concreto de San Diego, a disparar a los inmigrantes. Sí. Se está enseñando a los niños a matar a los mismos seres humanos por el solo hecho de traspasar una frontera de manera ilegal, como si el mundo no fuera de todos los habitantes del planeta. A mí me gustaría un mundo sin fronteras, pero claro, esto sería caótico, porque los países poderosos no podrían evitar la afluencia de aquellos a los que explotan. Así es. Y esto es la razón por la cual cada vez se endurecen más las fronteras y suben y crecen más los muros de la ignominia. Y en este caso están los indocumentados mexicanos y los que están perfectamente documentados también. Ya no tienen tanta disponibilidad para enviar a sus casas en México. Están reduciendo sus propios ingresos.
que está disminuyendo de una manera considerable el flujo de remesas. Y al disminuir el flujo de remesas, esto tiene un significado muy especial. Esto, no hay que olvidarlo, significa que la principal fuente de ingresos que existe actualmente, ya por encima de los ingresos que nos da el petróleo, es el de las remesas. Y si estas van a la baja, pues ¿cómo le vamos a hacer para componer la economía nacional? ¿Cómo le vamos a hacer para que se tengan los suficientes ingresos? Únicamente a través de un reforzamiento de los impuestos, a través de una administración tributaria cada día más terrorista y frontal. Yo creo que este riesgo está muy cerca. Me parece que si nos suben más los impuestos, va a haber reacciones cívicas de enorme importancia que se van a sumar a lo que está pasando con los radicales, que se van a sumar a las protestas de los maestros, de los mineros, de los electricistas, de tantos grupos humanos que están siendo desvencijados desde distintas posiciones de poder. Es correcto. Bueno, pues ese es uno de los casos aquí en Morelos, en esta reforma que se dio y se promulgó por parte de Jordi Meseller, el secretario de Gobierno, ante la ley de ingresos, que ha perjudicado terriblemente al presupuesto de la ciudadanía y que, bueno, pues es parte de lo que usted está mencionando en este momento. Y por último, ya para cerrar el programa de hoy, hablando de la decadencia educativa en México, ¿culpa del enlace? Pues esto es lo que dice Emilio Choifet. Si quieren creer de Emilio Choifet, pues entonces hay que estar un poco mal de la cabeza, porque la historia de este personaje es terrible, va con el viento. Fue el primer presidente del ICE, por ejemplo, luego fue gobernador del Estado de México y con eso se demostró qué tan autónomo era el ICE. Emilio Choifet es un acomodaticio. Y ahora, pues, ante la circunstancia que vive el gobierno de Peña, lo más fácil es acusar a los programas de las administraciones anteriores como las responsables del drama que se vive en cada uno de los renglones que hay en el país. La educación no se deterioró durante la administración panista, se deterioró un poco más de lo que ya estaba. No olvidemos que antes de estos dos gobiernos panistas había en el PRI un cacicazgo magisterial que encabezaba el Bester Gordillo y que frenaba la posibilidad de llegar a una educación de calidad. Esto es un hecho innegable. Los gobiernos del PRI anteriores a los del PAN proveyeron, estimularon, consintieron a este personaje que ahora está detrás de las rejas, y espero que no la dejen salir en algún tiempo porque después, como es la novia de Chucky, no vaya a aparecernos todos los movimientos estos diabólicos, y entonces sí, sería verdaderamente desastroso. Pero si lo dice Emilio Choifet, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Tú sabes cómo le decían a Emilio Choifet en la preparatoria? No. ¿No sabes cuál era su apodo? No. Le decían la daga. Vaya Dios. La daga, ¿tú sabes por qué? No. Porque es un puñal árabe. Estos son los dejo de tarea para muy bueno, maestro. En este 6 de febrero, relajarnos, pensar, expresarnos, de hacer salir toda nuestra potencialidad, de hacer ejercicios de catarsis, para tratar de resistir lo que nos viene encima, la voz. Es correcto, maestro. Pues yo le deseo, como siempre, todas las mañanas en este jueves, que disfrute, que todos estén bien y que usted tenga hoy muy buena tarde ahí en la Plaza de Toros y que mañana nos comparta cómo le fue. Bueno, pues como siempre, mañana tenemos una cita a través de los micrófonos de Radio 5 Morelos y a través de las redes sociales. Les mando un cariñoso abrazo y nos escuchamos mañana mismo. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Desafío.